El sol se desplomaba como una moneda de cobre sobre el horizonte de Guadalajara cuando Raúl Mendoza revisó por última vez las correas que aseguraban su carga. 20 años manejando estas rutas le habían enseñado que los detalles marcan la diferencia entre llegar a casa o quedarse varado en medio de la nada. Sus manos curtidas, marcadas por cicatrices de herramientas y el sol implacable de las carreteras mexicanas, palparon cada nudo con la precisión de un cirujano. ¿Ya te vas, mi amor? La voz de Carmen llegó desde la puerta de su pequeña casa, teñida de esa preocupación que había aprendido a disimular pero nunca a eliminar. Llevaba puesta la bata floreada que él le había regalado en su último aniversario, y sus cabellos grises recogidos en una trenza que le daba un aire de dignidad serena. Sí, Carmencita. Mientras más temprano salga, más temprano regreso. Raúl se acercó a ella, notando las arrugas que se habían profundizado alrededor de sus ojos café. 42 años de matrimonio le habían enseñado a leer cada gesto de su rostro como si fuera un mapa familiar. ¿Por qué no tomas la autopista? Está más iluminada, hay más tráfico. Carmen jugueteó con el dobladillo de su bata, evitando mirarlo directamente a los ojos. Amor, ya sabes que el diésel está carísimo. Si tomo la carretera vieja, me ahorro casi 300 pesos en casetas y combustible. Raúl suspiró, sabiendo que esta conversación se repetía antes de cada viaje largo. Con lo que debemos de la casa y los medicamentos de tu presión. El dinero se repone, Raúl. Tú no. Carmen finalmente lo miró, y en sus ojos había algo más que preocupación cotidiana. Era miedo, puro y cristalino como el agua de pozo. ¿Qué te pasa? Te veo muy nerviosa. Raúl tomó sus manos entre las suyas. Estaban frías, a pesar del calor vespertino que aún emanaba del asfalto. Tuve un sueño anoche. Soñé que manejabas por una carretera llena de niebla, y había gente caminando, gente que no debería estar ahí. Carmen tembló ligeramente. Prométeme que si algo se siente mal, te regresas. Prométemelo. Raúl sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado para tranquilizar a su esposa durante 2 décadas de viajes peligrosos. Carmen, son solo nervios. He manejado esa carretera cientos de veces. Conozco cada curva, cada tope, cada gasolinera. Espérame. Carmen desapareció dentro de la casa y regresó con algo en las manos. Era un rosario de cuentas negras, gastado por el uso y las oraciones. Me lo dio mi abuela antes de morir. Dice que protege a los viajeros. Amor, tú sabes que yo no soy muy de rezos. No importa. Llévalo por mí. Carmen se puso de puntitas y le colgó el rosario del cuello, acomodándolo bajo su camisa de mezclilla. Ahora ya puedo dormir tranquila. Raúl la besó en la frente, inhalando el aroma familiar de su champú de manzanilla. Te amo, vieja. En 2 días estoy de vuelta. Maneja con cuidado. Y llámame cuando llegues a Oaxaca. El Kenworth rugió al encenderse, llenando la calle silenciosa con el ronroneo profundo de su motor diésel. Raúl ajustó los espejos, verificó las luces y se acomodó en el asiento que había sido su oficina móvil durante tantos años. La radio cobró vida con una canción de Vicente Fernández, y por un momento, todo se sintió normal y familiar. Mientras se alejaba, vio a Carmen en el espejo retrovisor, parada en la banqueta, con una mano alzada en despedida y la otra presionada contra su pecho. Algo en esa imagen lo inquietó, pero sacudió la cabeza y se concentró en la carretera que se extendía ante él. Las primeras 2 horas transcurrieron sin incidentes. El tráfico era ligero, la carretera estaba en buenas condiciones, y la radio lo acompañaba con música y noticias locales. Raúl silbaba mientras manejaba, calculando mentalmente que llegaría a Oaxaca antes del mediodía siguiente si mantenía buen ritmo. Fue cuando el sol desapareció completamente y la oscuridad se tragó el paisaje que las cosas comenzaron a cambiar. Primero fue la radio, que empezó a llenarse de estática sin razón aparente. Luego, una niebla extraña comenzó a levantarse del asfalto, espesa y blanca como leche derramada.
¿De dónde sale esta niebla?, murmuró Raúl, reduciendo la velocidad. El pronóstico del tiempo no había mencionado nada sobre niebla, y en todos sus años manejando, nunca había visto algo así en esta zona. La niebla se espesaba con cada kilómetro, hasta que los faros de su camión apenas lograban penetrar unos metros adelante. Raúl encendió las luces de emergencia y redujo aún más la velocidad, sintiendo como el rosario de Carmen se calentaba contra su pecho. La niebla se había vuelto tan densa que Raúl tuvo que reducir la velocidad a apenas 30 kilómetros por hora. Sus faros luchaban inútilmente contra esa muralla blanca que parecía tragarse la luz como si fuera una criatura hambrienta. El silencio era absoluto, ni siquiera el ronroneo familiar de su motor diésel lograba tranquilizarlo. «Pinche niebla del diablo», murmuró, limpiando el sudor de su frente con el dorso de la mano. El aire acondicionado funcionaba perfectamente, pero una sensación de calor pegajoso lo envolvía como una segunda piel. A lo lejos, una luz amarillenta parpadeó entre la bruma. Raúl sintió un alivio inmediato, probablemente era una gasolinera donde podría detenerse, tomar un café y esperar a que mejoraran las condiciones. Conforme se acercaba, la estructura se materializó lentamente, una vieja estación de servicio con 2 bombas oxidadas y un letrero que colgaba torcido, apenas legible bajo una lámpara que titilaba como un ojo moribundo. El lugar parecía abandonado, pero había luz en una pequeña oficina al fondo. Raúl estacionó su camión y bajó, sintiendo inmediatamente como la niebla se pegaba a su piel como telarañas húmedas. Sus botas crujieron sobre la grava suelta mientras se dirigía hacia la oficina. «Buenas noches», llamó, tocando la puerta de vidrio empañado. «Pásele, joven». Una voz ronca y gastada respondió desde el interior. Raúl empujó la puerta y entró. El interior olía a café viejo, cigarrillos y algo más que no pudo identificar, algo dulzón y desagradable. Detrás del mostrador, un hombre anciano lo observaba con ojos que parecían demasiado grandes para su rostro arrugado. Su cabello blanco estaba peinado hacia atrás con brillantina, y vestía una camisa de trabajo que había visto mejores días. «¿Cómo está, don?». Raúl se acercó al mostrador, notando que las paredes estaban cubiertas de fotografías amarillentas de camioneros y viajeros. «¿Vende café?». «Claro, claro». «¿Cómo lo quiere?». El anciano se movió con una agilidad sorprendente para su edad aparente, sirviendo café de una cafetera que parecía llevar horas en el fuego. «Solo, por favor». «Oiga, ¿qué tan seguido se pone así de fea la niebla por aquí?». El anciano se detuvo, con la taza a medio llenar. Sus ojos se fijaron en Raúl con una intensidad perturbadora. «¿Usted va solo?». «Sí, ¿por qué?». «¿A qué hora salió de Guadalajara?». «Como a las 6 de la tarde». «¿Por qué tantas preguntas, don?». El anciano terminó de servir el café y se lo entregó. Sus dedos, Raúl notó, estaban extrañamente fríos. «Porque esta niebla no es natural, joven. Y los que viajan solos por esta carretera, bueno, a veces no llegan a su destino». «¿Cómo que no es natural?». Raúl tomó un sorbo del café. Estaba amargo y tenía un sabor metálico extraño. «Mire esas fotos». El anciano señaló las paredes. «Todos esos hombres pasaron por aquí. Todos iban solos. Todos desaparecieron en noches como esta». Raúl se acercó a examinar las fotografías. Efectivamente, todas mostraban a hombres de mediana edad, la mayoría camioneros por su apariencia, posando junto a sus vehículos. Pero había algo perturbador en las imágenes, todas parecían haber sido tomadas en el mismo lugar, con la misma luz extraña, y en todas había una sombra borrosa al fondo que no correspondía a ningún objeto visible. ¿Qué les pasó? Los que caminan en la carretera se los llevaron. El anciano se acercó más, y Raúl pudo oler su aliento, olía a tierra húmeda y flores marchitas. Aparecen cuando hay niebla. Buscan compañía para su viaje eterno. Oiga, don, no me salga con cuentos de espantos. Soy un hombre adulto. ¿Cuentos? El anciano rió, pero no había humor en su risa.
¿Ve esa foto de ahí? Señaló una imagen en particular. Ese es Joaquín Herrera. Desapareció hace 3 años. Su camión lo encontraron una semana después, abandonado a 50 kilómetros de aquí. Nunca encontraron su cuerpo. Raúl estudió la fotografía. El hombre se parecía inquietantemente a él, la misma edad, la misma complexión, la misma expresión de cansancio en los ojos. ¿Y esa?, preguntó, señalando otra foto. Roberto Sánchez. Hace 5 años. Igual que Joaquín, camión abandonado, conductor desaparecido. El anciano se acercó tanto que Raúl pudo ver las venas rojas en sus ojos. ¿Quiere que le siga contando? Raúl retrocedió, sintiendo como el rosario de Carmen se calentaba contra su pecho. Creo que mejor me voy. ¿Con esta niebla? No va a ver ni sus propias manos, joven. Prefiero arriesgarme en la carretera que quedarme aquí escuchando historias de fantasmas. El anciano sonrió, mostrando dientes amarillentos. Como guste. Pero cuando vea a los que caminan, acuérdese de don Evaristo. Y no se detenga por nada del mundo. Si se detiene, se queda para siempre. Raúl salió de la oficina sin pagar el café, sintiendo la mirada del anciano clavada en su espalda. Al llegar a su camión, se dio cuenta de que la niebla había empeorado. Era tan espesa que apenas podía ver las luces de la gasolinera, que ahora parecían flotar en un mar de blanco lechoso. Encendió el motor y se incorporó lentamente a la carretera. En el espejo retrovisor, vio que las luces de la gasolinera se desvanecían rápidamente, como si fueran absorbidas por la niebla. Había manejado apenas unos kilómetros cuando su teléfono celular perdió completamente la señal. Intentó sintonizar alguna estación de radio, pero solo encontró estática. El silencio dentro de la cabina se volvió opresivo, roto únicamente por el ronroneo del motor y el ocasional chirrido de los frenos cuando reducía la velocidad. Fue entonces cuando comenzó a ver las luces. Primero fue solo una, flotando a la altura de los ojos, moviéndose paralela a su camión. Raúl parpadeó, pensando que era un reflejo de sus propios faros, pero la luz se movía independientemente, danzando en la niebla como una luciérnaga gigante. Luego aparecieron más. Docenas de luces pequeñas, algunas blancas, otras amarillentas, todas moviéndose con propósito pero sin patrón aparente. Raúl redujo aún más la velocidad, tratando de entender qué estaba viendo. Son solo reflejos, se dijo a sí mismo. Reflejos de algo. Pero en el fondo de su mente, la voz de don Evaristo resonaba como un eco, los que caminan en la carretera. Intentó acelerar, pero el camión parecía resistirse. El motor respondía, pero la velocidad no aumentaba, como si estuviera remolcando una carga invisible. Probó el freno de mano para detenerse completamente, pero el pedal se hundió hasta el fondo sin efecto alguno. El camión avanzaba por voluntad propia, y Raúl ya no tenía control. Fue entonces cuando la vio, una figura vestida de blanco, caminando por el centro de la carretera, directamente hacia él. El corazón de Raúl se detuvo por un instante. La figura femenina caminaba con pasos lentos y deliberados por el centro de la carretera, su vestido blanco ondulando en la niebla como si fuera parte de ella. Sus cabellos largos y oscuros caían sobre sus hombros, y aunque no podía ver su rostro claramente, algo en su postura le resultaba profundamente perturbador. «¡Órale!», gritó, pisando el freno con toda su fuerza. El camión chirrió y se detuvo a escasos metros de la mujer, pero cuando Raúl levantó la vista, ella había desaparecido. Se quedó inmóvil durante varios minutos, con las manos aferradas al volante y el corazón latiendo como tambor de guerra. El sudor le empapaba la camisa, y el rosario de Carmen se sentía caliente como hierro al rojo vivo contra su pecho. «No puede ser», murmuró. «No puede ser». Bajó del camión con las piernas temblorosas, dejando el motor encendido y las luces prendidas. La niebla se arremolinaba a su alrededor como si tuviera vida propia, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración entrecortada. «Señora», llamó, sintiéndose ridículo. «¿Está bien?».
¿Necesita ayuda? Solo el eco de su propia voz le respondió, distorsionado por la niebla hasta sonar irreconocible. Caminó alrededor del camión, revisando cada ángulo, pero no encontró rastro alguno de la mujer. Ni siquiera había huellas en el asfalto húmedo. Era como si nunca hubiera estado ahí. Estoy viendo cosas, se dijo, regresando a la cabina. Son los nervios, nada más. Pero cuando encendió las luces interiores para revisar su mapa de carreteras, una voz suave habló desde el asiento del copiloto: gracias por detenerte. Raúl gritó y se pegó contra la puerta del conductor. Ahí, sentada como si hubiera estado ahí toda la vida, estaba la mujer de blanco. De cerca, podía ver que era joven, quizás de 25 años, con facciones delicadas y ojos grandes y tristes. Su vestido, que había parecido blanco en la distancia, ahora se veía manchado y desgarrado en varios lugares. ¿Cómo subiste?, tartamudeó Raúl, con la mano en la manija de la puerta. Tuve un accidente más adelante, dijo ella con voz melodiosa pero extrañamente hueca. Mi coche se salió de la carretera. Necesito llegar al hospital del pueblo siguiente. Mi papá se está muriendo. ¿Dónde está tu coche? No vi ningún accidente. Está en la barranca. No se puede ver desde la carretera. Ella lo miró con ojos suplicantes. Por favor, no me dejes aquí. He estado esperando tanto tiempo. Raúl estudió su rostro. Había algo en sus facciones que no encajaba, algo que su cerebro no lograba procesar completamente. Pero la desesperación en su voz era real, y él nunca había sido capaz de negarle ayuda a alguien en problemas. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena Vázquez. Está bien, Elena. Te llevo al pueblo. Pero primero vamos a reportar tu accidente. No hay señal de teléfono aquí, dijo ella rápidamente. Ya lo intenté. Mejor vamos directo al hospital. Raúl asintió y puso el camión en marcha. Elena se acomodó en el asiento, pero él notó que no se abrochó el cinturón de seguridad. De hecho, parecía flotar ligeramente sobre el asiento, sin hacer contacto completo con él. ¿Hace mucho que manejas esta carretera?, preguntó Elena mientras avanzaban lentamente por la niebla. 20 años. Conozco cada curva. Entonces sabes que es peligrosa. ¿Peligrosa cómo? Elena guardó silencio por un momento. Mucha gente ha desaparecido aquí. Familias enteras. Camioneros como tú. ¿Cómo sabes que soy camionero? Se nota. Elena sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Los camioneros tienen una forma especial de manejar. Confiada. Segura. Como si conocieran todos los secretos de la carretera. Raúl se sintió incómodo. Había algo en la forma en que Elena hablaba que le erizaba la piel. Decidió cambiar de tema. ¿A qué se dedica tu papá? Era maestro. Enseñaba en la escuela primaria del pueblo. Elena miró por la ventana. Siempre decía que esta carretera estaba maldita. Que había demasiadas tragedias, demasiadas muertes sin explicación. Está muy enfermo. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Su voz se quebró ligeramente. Por eso necesito llegar pronto. No quiero que se vaya sin despedirme. Raúl sintió una punzada de empatía. Él había perdido a su propio padre años atrás, y recordaba la desesperación de querer estar ahí en los últimos momentos. Vamos a llegar, no te preocupes. Pero conforme avanzaban, Raúl comenzó a notar cosas extrañas. Primero, la temperatura dentro de la cabina había bajado considerablemente, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. Su aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. Luego se dio cuenta de que Elena no se reflejaba en ninguno de sus espejos. Ni en el retrovisor, ni en los laterales. Era como si el asiento del copiloto estuviera vacío. Finalmente,
Cuando pasaron junto a un letrero que indicaba la distancia al siguiente pueblo, Elena comentó: ese letrero está mal. Antes decía 15 kilómetros, no 20. ¿Antes cuándo? Antes de que lo cambiaran. Después del accidente. ¿Qué accidente? Elena lo miró directamente a los ojos, y Raúl sintió como si una corriente helada le recorriera la columna vertebral. El mío. Hace 5 años, cuando morí en esta carretera. El camión se detuvo bruscamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Raúl miró a Elena, que ahora parecía translúcida bajo la luz del tablero. Los que caminan en la carretera, murmuró, recordando las palabras de don Evaristo. Exacto, dijo Elena con una sonrisa triste. Y ahora tú también caminas con nosotros, Raúl. Bienvenido al viaje que nunca termina. Raúl se quedó paralizado, mirando a Elena mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. La mujer que tenía al lado ya no parecía completamente sólida, podía ver a través de ella las luces del tablero parpadeando como estrellas distantes. Esto no puede estar pasando, susurró, aferrándose al volante como si fuera su única conexión con la realidad. Esto no puede estar pasando. Sé que es difícil de aceptar, dijo Elena con voz suave, casi maternal. Yo también me negué a creerlo al principio. Seguí manejando durante horas, pensando que era una pesadilla, que iba a despertar en mi cama. ¿Qué quieres de mí? La voz de Raúl salió como un graznido. No es lo que yo quiero, Raúl. Es lo que necesitamos todos. Elena se giró completamente hacia él, y ahora podía ver que su vestido blanco estaba manchado de sangre en el pecho. Esta carretera está atrapada en un bucle temporal. Todos los que morimos aquí seguimos repitiendo nuestro último viaje, una y otra vez, hasta que alguien nos ayude a encontrar la paz. ¿Cuántos son? Muchos. Demasiados. Elena señaló hacia la ventana. ¿Ves las luces en la niebla? Raúl miró y efectivamente, las luces pequeñas que había visto antes seguían ahí, flotando y danzando en la bruma. Pero ahora, con los ojos de Elena guiándolo, podía distinguir formas más definidas. Siluetas humanas que caminaban sin rumbo, algunas solas, otras en grupos pequeños. Cada luz es una persona que murió en esta carretera. Algunos en accidentes, otros, de formas más misteriosas. ¿Y yo? ¿Yo también estoy muerto? Todavía no. Pero estás atrapado en el bucle. Si no logramos romperlo antes del amanecer, te convertirás en uno de nosotros para siempre. Raúl sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más difícil de respirar. ¿Cómo se rompe? Hay un niño. Se llama Joaquín. Murió en el accidente que inició todo esto, hace más de 30 años. Un autobús escolar chocó contra un camión de carga justo en el kilómetro 47. Murieron 17 personas, incluyendo a Joaquín. ¿Y qué tiene que ver ese niño con todo esto? Elena suspiró, y su aliento formó una nube de vapor que se desvaneció lentamente. Joaquín no entiende que está muerto. Su terror y confusión son tan intensos que mantienen activo el bucle. Todos los demás estamos atrapados por su miedo. ¿Dónde está? Se esconde. Recrea constantemente el momento del accidente, esperando que sus padres vengan por él. Pero sus padres también murieron en el choque. Raúl cerró los ojos, tratando de procesar toda la información. Cuando los abrió, Elena había cambiado. Ya no era la mujer joven que había subido a su camión. Ahora podía ver las heridas que la habían matado, un corte profundo en la frente, el brazo izquierdo doblado en un ángulo imposible, y esas manchas de sangre en su vestido que no eran manchas, sino heridas abiertas. ¿Cómo moriste?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Me quedé dormida al volante. Había trabajado un doble turno en el hospital donde era enfermera. Mi coche se salió de la carretera y rodó por la barranca. Elena tocó la herida de su frente. Morí instantáneamente. O eso pensé.
¿Y los otros? Cada uno tiene su historia. Roberto, el camionero del que te habló don Evaristo, tuvo un infarto mientras manejaba. Su camión se estrelló contra un árbol. La familia Morales iba de vacaciones cuando su llanta se reventó y perdieron el control. Los hermanos Gutiérrez. Basta, interrumpió Raúl. No quiero escuchar más. Tienes que entender, Raúl. No somos malvados. No queremos lastimar a nadie. Solo queremos descansar. Raúl miró el reloj del tablero. Marcaba las 11:47 de la noche. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta que salga el sol. Aproximadamente 6 horas. ¿Y si no logro ayudar a ese niño? Elena lo miró con ojos llenos de compasión. Entonces tu esposa Carmen nunca sabrá qué te pasó. Tu camión aparecerá abandonado en algún lugar de la carretera, y tú te convertirás en otra luz en la niebla. Al escuchar el nombre de su esposa, Raúl sintió una punzada de dolor tan intensa que casi lo hizo gritar. Carmen, esperándolo en casa, probablemente despierta y preocupada, mirando el teléfono y esperando su llamada. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Porque no tienes opción, dijo Elena simplemente. Y porque yo también quiero salir de aquí. Llevo 5 años repitiendo la misma noche, el mismo accidente, la misma muerte. Estoy cansada, Raúl. Todos estamos cansados. El camión comenzó a moverse por sí solo otra vez, avanzando lentamente por la carretera envuelta en niebla. Raúl ya ni siquiera intentó controlarlo, sabía que era inútil. ¿A dónde vamos? Al kilómetro 47. Donde todo comenzó. Conforme avanzaban, Raúl comenzó a ver más claramente a los otros espíritus. Una familia completa caminaba por el arcén, padres jóvenes con 2 niños pequeños, todos con heridas visibles y ropa de los años 80. Un motociclista sin casco se movía en círculos, como si estuviera buscando algo que había perdido. Varios camioneros de diferentes épocas caminaban solos, con la misma expresión de confusión que Raúl imaginaba tener en su propio rostro. ¿Todos pueden verme? Sí. Y todos esperan que tengas éxito. Porque si no lo logras, si te conviertes en uno de nosotros, el bucle se fortalecerá. Será más difícil para el siguiente que lo intente. ¿Ha habido otros que lo intentaran? Algunos. Pero el miedo los venció. O no pudieron conectar con Joaquín. Elena lo miró intensamente. Tú eres diferente, Raúl. Tienes algo que los otros no tenían. ¿Qué? Dolor. El mismo tipo de dolor que tiene Joaquín. Raúl frunció el ceño. ¿De qué hablas? Perdiste un hijo, ¿verdad? Las palabras de Elena lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Miguel. Su pequeño Miguel, que había muerto de leucemia a los 8 años, 5 años atrás. El dolor que había destrozado su matrimonio, que lo había convertido en un hombre solitario y amargado, que lo había llevado a refugiarse en las carreteras para no tener que enfrentar la casa llena de recuerdos. ¿Cómo sabes eso? Los muertos sabemos cosas sobre los vivos. Especialmente sobre aquellos que cargan con culpa y dolor. Elena extendió su mano translúcida hacia él. Joaquín necesita a alguien que entienda lo que es perder a un padre, lo que es estar solo y asustado. Raúl sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Hacía años que no lloraba por Miguel, que había enterrado ese dolor tan profundo que había olvidado que existía. No pude salvarlo, susurró. No pude salvar a mi propio hijo. Pero puedes salvar a Joaquín. Y al salvarlo, tal vez te salves a ti mismo. El camión se detuvo. Habían llegado al kilómetro 47. El kilómetro 47 no se parecía a ningún lugar que Raúl hubiera visto antes. La carretera se extendía en todas las direcciones como una telaraña, con múltiples caminos que aparecían y desaparecían en la niebla. El asfalto estaba agrietado y manchado, como si hubiera absorbido décadas de tragedias. Bienvenido al centro del laberinto, dijo Elena,
bajando del camión con movimientos que parecían más flotar que caminar. Raúl la siguió, sintiendo inmediatamente como el aire se volvía más denso, cargado de una energía que le erizaba la piel. El rosario de Carmen se había calentado tanto que casi le quemaba el pecho. ¿Dónde están los otros? Como si hubiera invocado su presencia, las figuras comenzaron a materializarse desde la niebla. Primero fue un hombre de mediana edad con overol de mecánico, su rostro marcado por una expresión de confusión permanente. ¿Eres tú el que va a ayudarnos?, preguntó con voz ronca. Soy Roberto Sánchez. Llevo 3 años esperando. Roberto tuvo un infarto mientras manejaba, explicó Elena. Su camión se estrelló contra ese árbol. Señaló hacia un árbol gigantesco que parecía crecer directamente del asfalto, sus ramas retorcidas como brazos suplicantes. Luego apareció una familia, un hombre y una mujer jóvenes con 2 niños pequeños. Todos vestían ropa de los años 80 y tenían heridas visibles que contaban la historia de su muerte violenta. Somos los Morales, dijo la mujer con voz dulce pero quebrada. Íbamos a Acapulco de vacaciones. Era el cumpleaños de Sofía. Señaló a la niña más pequeña, que no podía tener más de 6 años y cargaba un oso de peluche manchado de sangre. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó Raúl, sintiendo cómo su corazón se comprimía al ver a los niños. 15 años, respondió el padre. 15 años repitiendo el mismo momento, la llanta reventándose, el coche volcándose, los gritos de mis hijas. Más figuras emergieron de la niebla. Un joven motociclista sin casco, con la cabeza colgando en un ángulo imposible. Una pareja de ancianos que se tomaban de la mano, sus cuerpos transparentes como el agua. 3 hermanos que habían muerto cuando su pick-up se incendió después de chocar contra un poste de luz. Todos queremos irnos, dijo una voz desde las sombras. Era una mujer mayor, elegantemente vestida, con joyas que brillaban a pesar de estar empañadas por la muerte. Pero no podemos. Ese niño nos tiene atrapados con su terror. ¿Dónde está Joaquín?, preguntó Raúl. Elena señaló hacia una estructura que se materializó lentamente en la distancia. Era una casa pequeña, de adobe y tejas rojas, que parecía flotar ligeramente sobre el asfalto. ¡Ay! Recrea constantemente su hogar, esperando que sus padres regresen del trabajo. ¿Por qué no han intentado hablar con él? Lo hemos intentado, dijo Roberto. Pero cuando nos acercamos, se asusta más. Grita y la casa desaparece, solo para reaparecer en otro lugar. Además, añadió la señora elegante, algunos de nosotros hemos estado aquí tanto tiempo que hemos comenzado a cambiar. ¿Cambiar cómo? Elena intercambió miradas preocupadas con los otros espíritus. Algunos han perdido la esperanza. Han aceptado que nunca saldrán de aquí, y esa desesperación los ha vuelto hostiles. Como si sus palabras hubieran sido una invocación, una risa fría y cruel resonó desde algún lugar en la niebla. Las figuras amigables se agruparon instintivamente alrededor de Raúl. ¿Quién es?, susurró. Los antiguos, murmuró Elena. Los que murieron en los primeros accidentes. Han estado aquí tanto tiempo que han olvidado lo que significa ser humano. Una voz áspera y llena de malicia habló desde las sombras, ¿otro salvador? ¿Otro héroe que cree que puede liberarnos? 3 figuras emergieron de la niebla, pero estas eran diferentes. Sus formas cambiaban constantemente, a veces humanas, a veces algo más primitivo y terrible. Sus ojos brillaban con una luz malévola. Nosotros ya no queremos irnos, dijo el que parecía ser el líder, un hombre alto con ropa de los años 50. Este lugar es nuestro hogar ahora. Y no permitiremos que nadie lo destruya. Ignóralos, susurró Elena. No pueden lastimarte físicamente, pero pueden influir en tu mente, llenarte de miedo y desesperación. Raúl sintió una ola de terror que no era completamente suya. Era como si alguien estuviera inyectando miedo directamente en sus venas. ¿Por qué quieren quedarse? ¿Por qué han olvidado lo que hay del otro lado?, explicó la señora Morales.
Han estado tanto tiempo en este limbo que la idea de lo desconocido los aterroriza más que la repetición eterna. Los espíritus hostiles comenzaron a rodearlos, susurrando palabras de desaliento: nunca lo lograrás. Tu esposa ya te olvidó. Tu hijo murió odiándote. Raúl se tambaleó bajo el peso de esas palabras venenosas, pero Elena lo sostuvo con sus manos frías. No los escuches. Usan tus propios miedos contra ti. Pero tienen razón, murmuró Raúl. Miguel murió y yo no pude hacer nada. Carmen está mejor sin mí. Soy un fracaso como padre, como esposo. No. La voz de Elena cortó a través de la desesperación como una espada. Eso es exactamente lo que quieren que pienses. Tu hijo te amaba, Raúl. Y Carmen sigue esperándote en casa. Roberto se acercó, su forma volviéndose más sólida. Escúchame, hermano. Yo también tenía una familia. También cometí errores. Pero eso no significa que no mereciéramos amor, que no mereciéramos una segunda oportunidad. La pequeña Sofía Morales se acercó tímidamente, cargando su oso de peluche. Con voz de niña pequeña, dijo: mi papá dice que los papás buenos a veces se sienten tristes, pero eso no significa que no sean buenos papás. Raúl se arrodilló frente a la niña, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Tú crees eso? Sí. Y creo que tú puedes ayudar a Joaquín. Él está muy asustado, como yo estaba cuando pasó el accidente. Los espíritus hostiles gruñeron de frustración al ver que su influencia se debilitaba. Comenzaron a retroceder hacia las sombras, pero no sin antes lanzar una última amenaza: si liberas al niño, si rompes el bucle, tendrás que enfrentar a quien realmente controla este lugar. Y él no será tan comprensivo como nosotros. ¿De quién hablan?, preguntó Raúl. Elena palideció aún más, si eso era posible. Hay algo más, Raúl. Algo que no te dije porque no quería asustarte más de lo necesario. ¿Qué? El accidente original, el que mató a Joaquín y a los otros, no fue realmente un accidente. Raúl sintió un escalofrío que le llegó hasta los huesos. ¿Qué quieres decir? Hubo un sobreviviente. Un hombre que causó el choque deliberadamente y luego huyó de la escena. Murió años después, pero su culpa y su maldad lo trajeron de vuelta aquí. Él es quien realmente mantiene el bucle activo, alimentándose del sufrimiento de todas las almas atrapadas. ¿Dónde está? Cerca de Joaquín. Siempre cerca de Joaquín. Se alimenta especialmente del terror del niño. Roberto escupió con disgusto. Ese maldito ha estado torturando al chamaco durante 30 años. ¿Cómo se llama? Aurelio Vega, dijo Elena con voz llena de odio. Y si quieres salvar a Joaquín, tendrás que enfrentarte a él. La casa de adobe parpadeó en la distancia, como una vela que está a punto de apagarse. Desde su interior llegó el llanto de un niño, desgarrador y lleno de terror. Joaquín nos está llamando, dijo Elena. Pero ten cuidado, Raúl. Una vez que entres en esa casa, estarás en el territorio de Vega. Y él hará todo lo posible para detenerte. Raúl se puso de pie, sintiendo el peso del rosario de Carmen contra su pecho. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, se sintió determinado. Entonces vamos a terminar con esto. La casa de adobe se solidificó conforme Raúl se acercaba, revelando detalles que le partían el corazón. Era una casa humilde pero llena de amor, macetas con flores marchitas en las ventanas, una bicicleta pequeña recargada contra la pared, y dibujos infantiles pegados en la puerta de madera desgastada. Es exactamente como la recordaba, murmuró Elena, caminando a su lado. Joaquín la recrea con cada detalle, incluso las cosas que sus padres habían prometido arreglar. El llanto del niño se hacía más fuerte con cada paso. Era un sonido que traspasaba el alma, lleno de confusión, terror y una soledad tan profunda que Raúl tuvo que detenerse un momento para recuperar el aliento. ¿Estás bien?, preguntó Elena. Es que, suena igual que Miguel cuando estaba en el hospital.
Esas noches cuando el dolor era muy fuerte y no entendía por qué le estaba pasando eso. Elena puso su mano fría en el hombro de Raúl. Por eso eres el indicado. Entiendes su dolor. Llegaron a la puerta. Raúl levantó la mano para tocar, pero Elena lo detuvo. Antes de entrar, necesitas saber algo más sobre Aurelio Vega. ¿Qué? Era conductor de autobús escolar. El día del accidente, había estado bebiendo. Cuando vio que iba a chocar contra el camión de carga, pudo haber girado el volante para salvar a los niños, pero eligió salvar su propia vida. El autobús se llevó la peor parte del impacto. Raúl sintió una ira fría creciendo en su pecho. ¿Y sobrevivió? Sí. Huyó de la escena y nunca fue arrestado. Vivió con la culpa durante 20 años antes de morir de cirrosis. Pero su maldad era tan grande que cuando murió, fue arrastrado de vuelta aquí, condenado a revivir eternamente el momento de su cobardía. ¿Por qué no se va al infierno o donde sea que van los malvados? Porque se alimenta del sufrimiento de sus víctimas. Mientras mantenga a Joaquín aterrorizado, mientras todas estas almas sigan atrapadas sufriendo, él tiene poder. Es como un parásito espiritual. Raúl tocó la puerta suavemente. El llanto se detuvo de inmediato, reemplazado por un silencio tenso. Joaquín, llamó con voz suave. Soy Raúl. Vengo a ayudarte. No. Vete. La voz del niño era aguda y llena de pánico. Él dice que nadie puede ayudarme. Dice que si hablo con extraños, nunca volveré a ver a mis papás. Joaquín, tus papás me enviaron. Están preocupados por ti. Una pausa. Luego, con voz más pequeña, ¿de verdad? Sí. ¿Puedo entrar? Hace frío aquí afuera. Raúl empujó la puerta suavemente y entró. El interior de la casa era exactamente lo que esperaba, una sala pequeña con muebles viejos pero bien cuidados, fotografías familiares en las paredes y juguetes esparcidos por el suelo como si el niño acabara de estar jugando. Joaquín estaba acurrucado en un rincón, detrás de un sillón. Era un niño pequeño, de 8 años, con cabello negro y ojos enormes llenos de lágrimas. Vestía un uniforme escolar azul que estaba desgarrado y manchado de sangre. Hola, Joaquín, dijo Raúl, arrodillándose para estar a la altura del niño. Me llamo Raúl. ¿Dónde están mis papás? Dijeron que vendrían por mí después del trabajo, pero ya es muy tarde. El corazón de Raúl se comprimió. Joaquín, ¿recuerdas qué pasó en el autobús? El niño se encogió más. No quiero recordar. Él dice que si no recuerdo, mis papás van a volver. ¿Quién dice eso? El señor Aurelio. Dice que es mi culpa que el autobús se haya estrellado. Dice que si soy un niño bueno y me quedo aquí quietecito, mis papás van a perdonarme. Raúl sintió una ira tan intensa que le nubló la visión por un momento. Ese monstruo había estado torturando psicológicamente a un niño muerto durante 30 años. Joaquín, mírame. Raúl extendió su mano lentamente. ¿Sabes qué? Yo también tenía un niño. Se llamaba Miguel, y tenía tu edad cuando se enfermó. ¿Dónde está ahora? Está en un lugar muy bonito, donde ya no le duele nada. ¿Y sabes qué me dijo antes de irse? Joaquín negó con la cabeza. Me dijo que no era culpa de nadie que él estuviera enfermo. Que a veces pasan cosas malas, pero eso no significa que sea culpa de los niños. Pero el señor Aurelio dice. El señor Aurelio miente, Joaquín. Los adultos que lastiman a los niños siempre mienten. Por primera vez, Joaquín salió de detrás del sillón. ¿Tú crees que mis papás no están enojados conmigo? Estoy seguro. Los papás nunca se enojan con sus hijos por cosas que no pueden controlar. Joaquín se acercó un poco más. ¿De verdad tienes un niño como yo? Tenía. Pero ahora está en un lugar donde puede jugar todo el día y nunca se cansa.
¿Y sabes qué más me dijo? Que si alguna vez encontraba a otro niño que estuviera asustado y solo, lo ayudara. Como tú. Joaquín finalmente se acercó lo suficiente para que Raúl pudiera ver las heridas que habían causado su muerte. Pero también pudo ver algo más, la inocencia pura de un niño que había sido víctima de la maldad de un adulto. ¿Me vas a llevar con mis papás? Sí, Joaquín. Pero primero tienes que ser muy valiente y recordar lo que pasó en el autobús. No quiero. Me da miedo. Yo voy a estar contigo. Y Elena también. Señaló hacia la puerta, donde Elena había aparecido, sonriendo cálidamente al niño. ¿Ella también está muerta?, preguntó Joaquín con la curiosidad natural de los niños. Sí. Pero ya no está asustada, porque sabe que va a ir a un lugar mejor. Joaquín se quedó pensativo por un momento. ¿Duele estar muerto? No, mi amor. No duele nada. ¿Y voy a poder jugar? Vas a poder jugar todo lo que quieras. Joaquín asintió lentamente. Está bien. Voy a recordar. Pero en el momento en que el niño cerró los ojos para concentrarse, la temperatura de la casa bajó drásticamente. Las ventanas se empañaron, y una risa cruel resonó desde las paredes. No, rugió una voz llena de malicia. El niño es mío. Aurelio Vega se materializó en el centro de la sala. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con el rostro hinchado y enrojecido del alcohólico crónico. Pero lo más terrible eran sus ojos, completamente negros, sin pupila ni iris, como pozos de maldad pura. Tú no tienes derecho a estar aquí, le gritó a Raúl. Este niño me pertenece. Su sufrimiento me da poder. Joaquín gritó y corrió a esconderse detrás de Raúl, temblando de terror. No le tengas miedo, le susurró Raúl al niño, aunque él mismo sentía como si sus piernas fueran a ceder. Es solo un cobarde que lastima a los niños porque no puede lastimar a los adultos. Vega rugió de ira y se abalanzó hacia ellos, pero Elena se interpuso, su forma volviéndose más sólida y brillante. No los tocarás, gritó, y por un momento, Vega retrocedió. Joaquín, dijo Raúl urgentemente, necesitas recordar ahora. Es la única forma de detenerlo. Tengo miedo. Yo también tengo miedo. Pero a veces tenemos que ser valientes aunque tengamos miedo. Joaquín cerró los ojos con fuerza. Estábamos en el autobús, íbamos a la excursión, el señor Aurelio olía raro, como el jarabe para la tos de mi abuela. Vega gritó como si las palabras del niño fueran puñales. Cállate. Siguió manejando raro, continuó Joaquín, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mis amigos estaban asustados. Luego vimos el camión grande, y el señor Aurelio pudo haber girado el volante, pero no lo hizo, nos dejó chocar para salvarse él. Con cada palabra, Vega se volvía menos sólido, como si estuviera siendo devorado por su propia culpa. Mentiras. Todos son mentiras. No son mentiras, dijo Joaquín, abriendo los ojos y mirando directamente a Vega. Tú nos mataste. Y luego me dijiste que era mi culpa para que no le dijera a nadie la verdad. Vega lanzó un último rugido de desesperación antes de desvanecerse completamente, llevándose consigo la oscuridad y el frío de la casa. Joaquín se giró hacia Raúl, sonriendo por primera vez. ¿Ya puedo ir con mis papás? Sí, mi niño. Ya puedes ir. Una luz cálida y dorada comenzó a llenar la casa, y en esa luz, Raúl pudo ver las siluetas de un hombre y una mujer que extendían sus brazos hacia Joaquín. Mamá. Papá, gritó el niño, corriendo hacia ellos. Pero antes de desaparecer en la luz, se giró hacia Raúl una última vez. Dile a tu esposa que Miguel dice que la quiere mucho. Y que no esté triste, porque él está muy feliz donde está. Y con esas palabras, Joaquín y sus padres se desvanecieron en la luz, llevándose consigo 30 años de sufrimiento y terror.
La desaparición de Joaquín desató una tormenta sobrenatural que sacudió toda la carretera maldita. El suelo tembló bajo los pies de Raúl, y la niebla se arremolinó violentamente, formando vórtices que parecían querer tragarse todo a su paso. «Tenemos que salir de aquí», gritó Elena, tomando a Raúl del brazo. «El bucle se está colapsando». Corrieron hacia la puerta, pero cuando la abrieron, ya no estaban en el kilómetro 47. La carretera se había transformado en un laberinto imposible de caminos que se curvaban hacia arriba, hacia abajo, y en direcciones que no deberían existir. El cielo había desaparecido, reemplazado por un vacío negro y estrellado que parecía estar muy cerca y muy lejos al mismo tiempo. «¿Qué está pasando?», gritó Raúl por encima del rugido del viento sobrenatural. «Vega no se ha ido completamente», respondió Elena. «Su maldad está tratando de mantener el bucle activo». Como si hubiera escuchado su nombre, la voz de Aurelio Vega resonó desde todas las direcciones a la vez, distorsionada y llena de una rabia inhumana. Creían que era tan fácil. 30 años alimentándome de su sufrimiento. No voy a permitir que lo destruyan. La carretera bajo sus pies comenzó a agrietarse, revelando un abismo que parecía no tener fondo. Raúl y Elena saltaron de fragmento en fragmento de asfalto flotante, tratando de encontrar terreno sólido. «Ahí». Elena señaló hacia una plataforma más grande donde se habían reunido los otros espíritus, Roberto, la familia Morales, la señora elegante, y todos los demás que habían estado atrapados en el bucle. Lograron llegar hasta ellos justo cuando la plataforma donde habían estado se desintegró en el vacío. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Roberto, su forma parpadeando entre sólida y translúcida. «Vega está usando los restos de su poder para crear un último bucle», explicó Elena. «Si no lo detenemos ahora, podría atrapar a más viajeros inocentes». «Pero Joaquín ya se fue», protestó la señora Morales. «El niño encontró la paz». «Sí, pero la maldad de Vega es tan intensa que puede existir independientemente del sufrimiento de Joaquín. Ahora se alimenta de su propia rabia y resentimiento». Una risa horrible resonó a su alrededor, y la figura de Vega comenzó a materializarse, pero ya no era humana. Se había convertido en algo monstruoso, una amalgama de sombras y odio con ojos que brillaban como carbones encendidos. «Todos van a quedarse aquí conmigo. Para siempre». Vega extendió lo que habían sido sus brazos, ahora convertidos en tentáculos de oscuridad pura, y comenzó a absorber a los espíritus más débiles. El joven motociclista fue el primero en ser arrastrado hacia la masa de sombras, gritando mientras su forma se desintegraba. «No», gritó Elena, tratando de alcanzarlo, pero era demasiado tarde. «Está absorbiendo su esencia», gritó Roberto. «Se está volviendo más fuerte». Raúl sintió una desesperación absoluta. Había logrado salvar a Joaquín, pero ahora este monstruo iba a devorar a todas las almas que había tratado de liberar. Fue entonces cuando recordó el rosario de Carmen. Lo sacó de debajo de su camisa, y para su sorpresa, las cuentas negras ahora brillaban con una luz dorada suave pero constante. «El rosario», gritó Elena. «Tiene poder. La fe de tu esposa lo bendijo. Pero yo no sé cómo usarlo. No soy religioso». «No importa», gritó la señora Morales mientras luchaba contra los tentáculos de sombra que trataban de arrastrarla. «El amor es más fuerte que la fe. El amor de Carmen por ti, tu amor por Miguel, nuestro amor por nuestras familias». Raúl cerró los ojos y pensó en Carmen, esperándolo en casa. Pensó en Miguel, sonriéndole desde donde quiera que estuviera. Pensó en Joaquín, finalmente en paz con sus padres. Pensó en todos los espíritus que habían confiado en él para liberarlos. El rosario se calentó en sus manos, y cuando abrió los ojos, una luz dorada emanaba de las cuentas, creando un círculo protector alrededor de todos los espíritus. «Imposible», rugió Vega, retrocediendo ante la luz. «No es imposible», dijo Raúl, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. «El amor siempre vence al odio. La esperanza siempre vence a la desesperación. Tú no entiendes nada. Yo sufrí también.
yo también tenía miedo. Pero elegiste lastimar a otros en lugar de enfrentar tu miedo, gritó Raúl. Elegiste ser un cobarde. La luz del rosario se intensificó, y Raúl pudo ver a Vega como realmente era, no un monstruo, sino un hombre patético y aterrorizado que había elegido la cobardía una y otra vez hasta que se había convertido en pura maldad. Aurelio, dijo Raúl con voz más suave, todavía puedes elegir. Puedes dejar ir tu odio y encontrar paz. Por un momento, la forma monstruosa de Vega vaciló, y Raúl pudo ver al hombre que había sido, asustado, alcohólico, pero humano. ¿Después de todo lo que hice? ¿Después de 30 años torturando a ese niño? El perdón existe para todos, dijo Elena, acercándose lentamente. Incluso para ti. Vega miró a todos los espíritus que había atormentado durante décadas. En sus rostros no vio odio, sino compasión. Yo no merezco. Nadie merece el perdón, dijo la pequeña Sofía Morales, apareciendo junto a su familia. Por eso se llama perdón. Vega se desplomó, su forma monstruosa disolviéndose hasta revelar al hombre quebrado que había sido siempre. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Una segunda luz apareció, diferente a la del rosario. Era más suave, más misericordiosa, y envolvió a Vega con gentileza. Es hora de que descanses, dijo una voz que no pertenecía a ninguno de ellos, pero que todos reconocieron como la voz del perdón mismo. Vega asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuiden a los niños, murmuró antes de desvanecerse en la luz. Con su partida, el laberinto imposible comenzó a desmoronarse, pero ya no era destructivo. Era liberador. Es hora, dijo Elena, tomando la mano de Raúl. Es hora de que todos nos vayamos a casa. Uno por uno, los espíritus comenzaron a caminar hacia una luz cálida que había aparecido en el horizonte. Roberto le dio una palmada en el hombro a Raúl. La familia Morales lo abrazó. La señora elegante le besó la mejilla. Gracias, dijeron todos. Gracias por devolvernos la esperanza. Elena fue la última en partir. ¿Qué hay de ti?, le preguntó a Raúl. ¿Estás listo para regresar a tu vida? Raúl miró hacia la luz donde los otros habían desaparecido, luego hacia la carretera que se estaba solidificando nuevamente bajo sus pies. Sí, dijo finalmente. Estoy listo para vivir de nuevo. Elena sonrió y le dio un último abrazo. Dale mi amor a Carmen. Y recuerda, Miguel está bien. Está muy orgulloso de su papá. Y con esas palabras, ella también se desvaneció en la luz, dejando a Raúl solo en una carretera normal, bajo un cielo que comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Raúl despertó en la cabina de su camión con el sol matutino filtrándose a través del parabrisas. Por un momento, se sintió desorientado, como si hubiera estado soñando durante días. Pero cuando miró a su alrededor, supo inmediatamente que todo había sido real. El rosario de Carmen estaba roto en sus manos, las cuentas negras esparcidas por el asiento del conductor. Su camisa estaba desgarrada en varios lugares, y tenía arañazos en los brazos que no recordaba haberse hecho. Pero lo más convincente de todo era la pequeña fotografía que encontró en el bolsillo de su camisa, una imagen en blanco y negro de un niño de 8 años sonriendo, con Joaquín Herrera, 1985 a 1993, escrito en el reverso con letra infantil. Se bajó del camión con piernas temblorosas y miró a su alrededor. Estaba estacionado en el arcén de una carretera completamente normal. No había niebla, no había espíritus, no había nada sobrenatural. Solo una carretera mexicana común y corriente en una mañana hermosa y soleada. Su teléfono celular tenía señal completa y mostraba 17 llamadas perdidas de Carmen. Cuando marcó su número, ella respondió antes del primer timbrazo. Raúl. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? He estado despierta toda la noche. Carmen. La voz se le quebró. Carmen, te amo tanto. ¿Qué pasó? Suenas diferente. Tuve
tuve una experiencia. Una experiencia que me cambió. Raúl miró la fotografía de Joaquín. ¿Te acuerdas del rosario que me diste? Sí, el de mi abuela. ¿Por qué? Se rompió. Pero creo que cumplió su propósito. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Estás bien? ¿Necesito ir por ti? No, amor. Estoy bien. Mejor que bien. Voy a entregar esta carga y luego regreso a casa. Pero Carmen. ¿Sí? Cuando llegue, necesitamos hablar. Sobre Miguel. Sobre nosotros. Sobre todo. Carmen comenzó a llorar suavemente. ¿Estás seguro? Hace 5 años que no podemos hablar de Miguel sin. Estoy seguro. Es hora de sanar, Carmen. Es hora de recordar a nuestro hijo con amor en lugar de dolor. Te amo, Raúl. Y yo te amo a ti. Más de lo que las palabras pueden expresar. Después de colgar, Raúl se quedó parado junto a su camión por varios minutos, simplemente respirando el aire fresco de la mañana y sintiendo el calor del sol en su rostro. Se sentía como si hubiera estado muerto durante años y finalmente hubiera vuelto a la vida. El viaje a Oaxaca transcurrió sin incidentes. Entregó su carga, completó su papeleo, y comenzó el viaje de regreso a casa. Pero esta vez tomó la autopista principal, pagando gustosamente las casetas y disfrutando del tráfico y las luces de los otros vehículos. Cuando se detuvo en una gasolinera para cargar combustible, el empleado, un joven de unos 20 años, lo miró con curiosidad. «Oiga, señor, ¿usted no es el camionero que desapareció anoche en la carretera vieja?» Raúl frunció el ceño. «¿Cómo?» «Sí, hombre. Salió en las noticias. Dijeron que encontraron un camión abandonado en el kilómetro 47, pero que el conductor había desaparecido. Pensaron que lo habían secuestrado o algo así». «¿Qué camión?» El joven sacó su teléfono y le mostró una foto de un periódico digital. Efectivamente, ahí estaba la imagen de un camión Kenworth idéntico al suyo, abandonado en una carretera que Raúl reconoció inmediatamente. «¿Sabe qué pasó con el conductor?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Nunca lo encontraron. Es el 5º caso en los últimos 10 años. Por eso ya nadie quiere manejar por esa carretera de noche». Raúl pagó su gasolina y siguió su camino, pero no pudo quitarse de la mente la imagen del camión abandonado. Cuando llegó a casa esa tarde, lo primero que hizo fue abrazar a Carmen como si no la hubiera visto en años. «¿Estás seguro de que estás bien?», le preguntó ella, estudiando su rostro. «Te ves diferente. Más joven, de alguna manera». «Me siento diferente. Como si hubiera dejado atrás una carga muy pesada». Esa noche, por primera vez en 5 años, Raúl y Carmen hablaron sobre Miguel. Lloraron juntos, rieron recordando sus travesuras, y finalmente pudieron decir su nombre sin que les doliera el corazón. «Tengo algo que decirte», dijo Raúl cuando ya era muy tarde. «Algo que Miguel quería que supieras». Le contó sobre su encuentro con Joaquín, sobre el mensaje que el niño le había dado. Carmen lloró, pero eran lágrimas de alivio y gratitud. «¿De verdad crees que está bien?», preguntó. «Estoy seguro. Y creo que finalmente nosotros también vamos a estar bien». 2 semanas después, Raúl tomó una decisión que sorprendió a todos sus conocidos: vendió su camión y se consiguió un trabajo en un almacén local. Ya no quería pasar días lejos de Carmen. Había aprendido que la vida era demasiado corta y preciosa para desperdiciarla en soledad. Un mes después de su experiencia en la carretera maldita, Raúl leyó en el periódico local una noticia que lo hizo sonreír: carretera del kilómetro 47 registra 0 accidentes por primera vez en décadas. El artículo mencionaba que los lugareños habían comenzado a reportar avistamientos de una luz protectora que aparecía durante las noches difíciles, guiando a los viajeros perdidos hacia la seguridad.
Raúl guardó el recorte del periódico junto a la fotografía de Joaquín, en una pequeña caja que mantenía en su mesa de noche. Cada noche, antes de dormir, miraba esos recuerdos de su viaje al más allá y susurraba una oración de gratitud. No por haber sobrevivido, sino por haber aprendido a vivir de nuevo. Carmen, que había notado el cambio profundo en su esposo, nunca le preguntó exactamente qué había pasado esa noche en la carretera. Algunas verdades, sabía, eran demasiado grandes para las palabras. Lo importante era que su Raúl había regresado a ella, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba suavemente a través de las ventanas de su pequeña casa, ambos podían jurar que escuchaban la risa de un niño jugando en algún lugar lejano y hermoso, donde el dolor no existía y el amor era eterno. La carretera del diablo había sido exorcizada, no por un sacerdote o un ritual, sino por el poder del amor, el perdón, y la voluntad de un hombre común de hacer lo correcto, incluso cuando tenía miedo. Y en algún lugar, en un plano de existencia más allá de la comprensión humana, las almas liberadas continuaban su viaje eterno, llevando consigo la gratitud hacia el camionero que les había devuelto la esperanza y les había enseñado que nunca es demasiado tarde para encontrar la paz. Fin.